a, a cubrir lo que son las formas especiales de propiedad, a sabiendas que ya vimos lo que es la propiedad, y cuando establecíamos la propiedad, sabemos de que en la propiedad solo hay un solo titular que tiene el dominio, o sea, que tiene el goce y la disposición. Por lo tanto, hoy vamos a ver las formas especiales de propiedad, y dentro de ellas vamos a ver la copropiedad. Entonces, vemos ahí bien la pantalla. Sí, Lick, se ve bien. Sí, bueno. Entonces, bueno, hoy vamos a ver las formas especiales de propiedad, y por favor, nos vamos a situar en el capítulo 3, artículo 400, a partir del 485 del Código Civil. Entonces, dentro de esas formas especiales de propiedad, pues hay unas formas, una forzosa y una voluntaria. La voluntaria es cuando por la autonomía, la voluntad de una de las personas, deciden reunirse dos o más personas y comprar o tener un bien. En cambio, la forma especial forzosa, pues esto se va a dar a través de lo que es la división de dos propiedades, a través de lo que es una pared, un seto, una valla, y la propiedad horizontal a través de lo que es los edificios de apartamentos, que vamos a ver el día jueves, la medianería y la propiedad horizontal. Hoy vamos a ver la copropiedad, como ya les dije, a sabiendas de que en la propiedad hay un solo titular, y en la copropiedad pues van a existir dos o más personas que son titulares y tienen el dominio sobre un solo bien. Varias personas sobre un solo bien. Y todo ello, pues, se refiere a los antecedentes. Antes, en el derecho romano, pues, todas las cosas, los bienes, pues, no tenían varios propietarios, sino uno solo. ¿Van viendo que va cambiando la diapositiva? Sí, Lick. Sí, bueno. Ya en la época arcaica, pues la propiedad ya tuvo un sentido colectivo con el poder que mantenía el señorío a través del rey, y ya se establecían lo que eran el heredium, o sea, las hectáreas, que no era más que la aprehensión corporal de ese cierto tipo de bienes y de áreas. Posteriormente, en ese sentido individual, el pater familia mantenía el dominio del bien, no importando el resto de la familia, y él era el único propietario, y él tenía el uso, el aprovechamiento y la disposición de la cosa. Esto ya posteriormente ya tuvo sus límites, y ya esto hizo que tuviera un pleno poder unitario sobre el bien. El principio fundamental en el derecho romano, pues, era de que no podía haber una cosa que fuera
de varias personas. Ya posteriormente se dio que podían, a través de esa sucesión hereditaria, y que se podían dar el pater familia hacia los demás hijos. Entonces ya se podía ver que varias personas podían compartir la propiedad de un bien, y por lo tanto eso se le dominó condominio, o sea, el codominio, o sea, esa facultad del dominio que mantenían dos o más personas. Y también se le llamó copropiedad o comunidad. Ya posteriormente, pues ya los bienes se constituyeron entre toda la familia, pero a la muerte del pater familia, pues se tenía que repartir todos los bienes, y entonces se daba que ya había uno o más propietarios exclusivamente sobre un mismo bien. Luego de ello, en la evolución, cada quien quería hacer lo que quisiera con la parte que se le había dejado, y entonces esto iba haciendo como por cuotas, dependiendo lo que así hubiera establecido el pater familia. Y entonces, entre todos tenían un solo bien, pero ya con el tiempo ya podían pedir la división del bien, de la cosa, y que cada quien pudiera gozar como quisiera de ese bien propiamente. Esto es lo mismo. Dentro de ellos se consideró que los copropietarios, o sea, en ese condominio o en esa comunidad, o lo que se le llamaron los comuneros, pues cada quien podía tener cierto tipo de derechos, y lo primero que pasaba era que más de alguno dentro de esa comunidad podía abandonar parte de ese bien, o ya no le importaba, y entonces se daba un acrescendi en la cuota o en el poderío que tenía cada quien. Por ello se valoraron cierto tipo de prohibiciones, en la cual todos tenían que decidir en su mayoría sobre la situación del bien. Lo importante era que ya no solo se tenía un solo propietario, sino que eran varios. Y el concepto se generalizó en el sentido que había una pluralidad de sujetos, pero sobre un único objeto, sobre un único bien. Entonces, ahí pues la consideración general se daba que la propiedad pertenece a una sola persona, a quien se le va a denominar propietario o titular del derecho del dominio. Pero dentro de lo que es, al considerar la copropiedad, también podía pertenecer colectivamente a un conjunto de personas, dando lo que podemos llamar la comunidad de derechos. Comunidad significa, según el Diccionario Real de la Academia Española, que es que pertenece o se extiende a varios, no solo a una persona. A eso se refiere comunidad. La propiedad de un bien corresponde no solo a un individuo, sino a varios en común. Por lo tanto,
el concepto de una unidad de objeto con una pluralidad de sujetos, y esa es una de las características principales de la copropiedad. Sobre de ellos, pues se puede decir que puede recaer sobre bienes singulares, pero que también puede sobre universalidades. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos a título universal en la herencia y a título particular, cuando establecíamos los modos de adquirir la propiedad. El bien objeto del derecho, ya sea singular o universal, va a pertenecer por entero a todos los propietarios, pertenece a todos en conjunto y a cada uno de ellos, mientras esto no se divida, no se venda, no se dé. Entonces se presume que todos tienen cuotas iguales. ¿Cómo vamos a explicar? Y es tratando de definir lo que es copropiedad. Para ello, Colin y Capitán nos dice que copropiedad es el derecho de una propiedad, y cuando hablamos de derecho de propiedad sabemos del goce y la disposición, o sea, de esa facultad de dominio de una cosa que puede corresponder a la vez a varias personas, pero sin que exista división material de la cosa. Toda, el objeto, el bien, todo. Por lo que se dice que hay copropiedad, propiedad común o indivisión. Por ejemplo, en un terreno, en esta casa, por ejemplo, no puedo decir, puede decir el propietario, el copropietario a mí me corresponde solo el dormitorio principal, la sala, o determinadas partes de la casa. No, es en sí va a corresponder a todos, pero mientras la cosa no se pueda dividir. Vamos a explicar mucho mejor cuando veamos el articulado. Rogina Villegas nos dice que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho, o sea, que también puede recaer sobre bienes, sobre cosas o sobre un derecho. Y esta sobre un derecho patrimonial y pertenecen pro indiviso. Pro indiviso quiere decir que no tiene división material. Y esto pertenecen a dos o más personas. Los copropietarios no solo van a tener el dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota. Me explico, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que si 5 personas deciden comprar un bien y cuesta 100,000, pues deciden dar 20,000 cada quien. Entonces, cada uno representa una quinta parte de ese bien, pero puede ser de que alguien haya dado más porque otro no pudo completar esa su cuota, y entonces alguien pudo haber dado el doble, por ejemplo, que tener 40, y entonces él va a tener esa parte alícuota dependiendo de la cuota que haya dado. O sea, va a tener esas dos partes. Y entonces, así como tiene derechos y tiene obligaciones, va a ser en una forma proporcional
a la parte alícuota que él dé. Alícuota quiere decir a su cuota que haya dado dentro de la copropiedad. Entonces, para ello leamos el artículo 485 y lo subrayamos. Leamos, por favor. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Ahorita sigo. ¿Qué pasó en la segunda parte? Ahorita sigo, perdón. Ajá. Bueno. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Ok. Este artículo lo que nos explica es que cuando hay copropiedad, y hay copropiedad cuando un bien, o sea, un bien, pero también un derecho, y va a pertenecer pro indiviso. Ahí hágale una pro indiviso, quiere decir que no tiene división material, no se puede dividir, y que pertenece a varias personas, no a solo a uno, porque si estamos estableciendo a una sola, estamos hablando de propiedad. Esto nos establece que los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa, pero en cierta proporción, es decir, sobre la parte alícuota, sobre su cuota que haya dado. Así es como va a tener ese derecho. Por favor. Eran los micrófonos. Ok. ¿Qué principios regulan o son regentes de la copropiedad? Pues de primero podemos decir que hay un principio de autonomía privada, en el sentido de que va a existir un acuerdo entre los copropietarios, entre dos o más propietarios. Y el último párrafo del artículo 485 nos establece que si no hay reglas voluntarias dentro de los copropietarios, siempre y cuando esas reglas no sean contra la ley, los preceptos se tomarán tal y como están establecidos en el Código Civil. Este principio de autonomía privada es el poder que se le reconoce a las personas para regular dentro del ordenamiento jurídico sus propios intereses y que ellos crean libremente relaciones jurídicas obligatorias entre sí. Es como un contrato. Entonces, así es como lo establece el segundo párrafo del artículo 485. También hay un principio de proporcionalidad. Esto se refiere a que los copropietarios participan en los beneficios y cargas que se deriven de la comunidad, pero que ésta debe ser proporcional a su respectiva cuota. Así, el que da más a la copropiedad, obviamente va a tener más derechos, pero también va a tener más obligaciones.
las obligaciones también, derechos y obligaciones van a estar en la respectiva parte alícuota que le corresponde. Leamos el artículo 486. Artículo 486. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad serán proporcional a sus respectivas cuotas. O sea, tanto los beneficios como las cargas van a ser proporcionales a la cuota que haya dado. Si todos tienen una misma cuota, no hay ningún problema. Por eso es que dice que las cuotas se presumen iguales, pero cuando se llega a lo que son los beneficios y las cargas, va a ser proporcional a las respectivas cuotas que hayan dado, a su parte alícuota. Puede ser que él haya dado más, por lo tanto, tiene más derechos, pero también va a tener más obligaciones dentro de esa comunidad. También hay un principio democrático o mayoritario, debido a que las decisiones relativas a la administración, también al disfrute y a la disposición de la cosa común, se debe tomar por mayoría dentro de los copropietarios, dentro de los comuneros. Esto no de propietarios en sí por cabeza, sino de cuotas o intereses. O sea, que tal y como lo establece el 490, dice que para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las 2/3 partes, pero del valor total de la cosa. O sea que no es por el número de propietarios, sino por la parte alícuota o los intereses de cada uno del que represente a esa comunidad. Si alguien tiene 2/3 partes, pues obviamente va a tener más, así como tiene derechos, va a tener más obligaciones. También hay un principio de libertad individual. Como todo esto es una comunidad, cada propietario puede bien abandonar la copropiedad mediante la disposición sobre su propia cuota. Él puede disponer qué hacer sobre su propia cuota. Si quiere la cede, la vende, lo que él es la disposición. Bien, también poner fin a la copropiedad mediante el ejercicio de la acción de división. El artículo 492, leámoslo y eso es muy importante. Artículo 492. Derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la división esté establecida por ley. Indivisión. Perdón, leer. salvo en caso que la indivisión esté establecida por la ley. Por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Bueno, esto quiere decir que ninguno de los copropietarios va a estar, así como obligado a estar en la comunidad. Cada uno puede pedir en cualquier momento que se divida la cosa. Bueno, mire,
dividamos la cosa y cada quien, pero salvo que haya un pacto entre ellos, pacto que está establecido por la ley. Leamos el artículo 493. Artículo 493. Pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo Será determinado, que válido no el exceda de pacto de 3 años, conservar plazo la que cosa indivisa. por tiempo determinado, que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Bueno, o sea que entraron todos a la comunidad, todos son los copropietarios y dicen, bueno, miren, esto lo vamos a explotar a este bien. Pero, miren, hagamos un pacto de indivisión. Establezcámoslo para que se respete y no nos podamos salir de la copropiedad. Hacen el pacto y entonces, ¿por cuánto tiempo? No puede exceder de 3 años, no más de 3 años. Pero se puede prolongar o hacer otro pacto y se continúa. Sin embargo, en el segundo párrafo nos establece que la autoridad judicial, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división. Esta persona tiene una gran necesidad y grave, y entonces solicita al juez Kelle que se haga la división. Allí hay un derecho en el cual establece que hay un derecho preferente de los demás copropietarios, derecho de tanteo o derecho preferencial a que ellos puedan quedarse con la parte de esta persona, claro, pagándole, ¿verdad? Indemnizándolo y quedándose con esa parte. Entonces, eso es muy importante, que a la par del principio de libertad individual, en que nadie puede ser ahí sí que obligado a permanecer en la comunidad, hay un pacto de indivisión que pues, se puede establecer que no exceda de 3 años. Sin embargo, también puede prorrogarse por un nuevo plazo que se pudiera hacer. Ahora, para que entendamos mejor qué es esa parte alícuota. La parte alícuota es la parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea proporcional. Yo doy tanto y eso va a estar representado desde el punto de vista aritmético. Es esa parte representada mentalmente, expresada por un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todos y cada uno de los copropietarios, cuya participación va a variar según los derechos de estas personas. O sea, va a estar mentalmente, es un punto de vista aritmético, o sea, proporcional a eso
se refiere la parte alícuota. Ahora bien, ¿qué significa proindiviso? Es que no tiene división, o sea, que no se puede dividir. Eso quiere decir que los copropietarios van a ser dueños de todo, pero nada en particular. Entonces, y aquí es donde entra la parte alícuota, que eso es lo que van a tener dependiendo esa situación aritmética de la parte de su cuota que haya dado dentro de la comunidad. ¿Qué elementos vamos a tener dentro de la copropiedad? Pues como ya establecimos, en la propiedad solo hay un titular, en la copropiedad hay una pluralidad de sujetos que actúan por sí mismos y no por representación. O sea, por sí mismos y dependiendo la parte alícuota a la cual va a participar dentro de la comunidad. Por lo menos la cosa también es importante, es el otro elemento, pluralidad de sujetos, la cosa que sobrelleva la indivisión, no se puede dividir, es proindiviso. Y la tercera, que cada sujeto posee una cuota aparte, o sea, cualitativamente igual, pero que va a estar representada por una situación aritmética, por un quebrado, un porcentaje. Esto está establecido en el 486 de nuevo. Las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, va a ser proporcional a sus respectivas cuotas. ¿De dónde se origina realmente entonces la copropiedad? Su naturaleza jurídica. Y esta pues es representada como una comunidad que va a estar dividida en partes, vinculadas unas a otras, pero que esa división no es material, sino que hay una división intelectual, dependiendo de la parte alícuota en la cual participen dentro de la comunidad. Como todo propietario, y aquí copropietarios, esa pluralidad de sujetos, pues ellos van a tener derechos, pero también van a tener obligaciones. Y dentro de los derechos tenemos el 491, y entonces por favor leamos el 491 y lo subrayamos. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde, de la alícuota, parte perdón, que le alícuota corresponda y de sus frutos y y la utilidades, de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, o sea, la puede vender, cederla o grabarla y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se trate de derecho personal, de derecho personal, pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Bueno, aquí esto nos establece que todo condueño tiene la plena propiedad dentro de la comunidad, pero según la parte alícuota que le va a corresponder. Y por igual, en esa misma proporción, la de los frutos, utilidades, y pudiendo en ello, pues,
transmitirla, venderla, cederla o grabarla. Lo que aquí establece es que, por ejemplo, si uno de los copropietarios tiene necesidad y quiere dividir la cosa y quiere salirse de la copropiedad, los demás condueños tienen ese derecho de tanteo. Aquí está. Derecho de tanteo. O sea, ese derecho preferencial a que ellos se queden con la parte del comunero que va a salir de ella. No regalado, sino que le compren. Que le compren. Van a tener preferencia sobre cualquier otra persona. Pero ese derecho lo pueden ejercitar dentro de los 15 días siguientes de que se les notificó de que se pretende celebrar un contrato de venta. Entonces, el derecho preferencial o el derecho de tanteo lo van a tener los copropietarios. Si ellos no lo quieren, pues tienen esos 15 días y entonces ya podrá hacer la persona que ha decidido vendérselo a la persona que él así lo considere. ¿Qué otro derecho tiene el copropietario? Pues servirse de la cosa común. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, de todas, el área de jardinización, todo lo que es de parqueos, etcétera. Se puede servir de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. Derecho también de los copropietarios, pues es lo mismo, derecho de pedir la división, ya lo establecimos, que nadie está obligado a permanecer en la comunidad. Entonces, acordada ya la división, cada comunero, o sea, copropietario, tendrá el derecho preferente, o sea, derecho de tanteo, de adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. También los copropietarios no pueden exigir la división de la cosa común cuando de pedirla vaya a resultar inservible para el uso a que se ha destinado. En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, entonces hay problema, entonces se procederá a su venta y se va a repartir su precio dependiendo la parte alícuota que le corresponda a cada uno de los comuneros. También en el artículo 496 tienen derecho de pedir el acotamiento de tierras. Acotamiento es de escoger una parte para algo. Cada uno de los comuneros en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su cuota, a la cuota que él haya dado para poderla explotar con labores agrícolas. Si los demás comuneros se negaran a concedérsela, él puede acudir al juez local para que resuelva. Otorgada la parcela, los gastos y los frutos de ella van a pertenecer exclusivamente al comunero que la haya obtenido. A eso se refiere el acotamiento de tierras. El derecho preferencial, lo mismo que habíamos estado hablando,
de que todo copropietario para adquirir la parte alícuota que otro condueño desea enajenar. Pacto de indivisión, pues el pacto de indivisión va a ser válido. El pacto de conservar la cosa indivisa por un tiempo determinado que no exceda de 3 años, plazo que se puede prorrogar por nueva convención. Y entonces ahí está la autoridad judicial, lo exijan graves y urgentes circunstancias, entonces el juez puede otorgar esa división. Así como hay derechos, pues también hay obligaciones. En el artículo 488 nos establecen las obligaciones de los comuneros. Dice que cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Si él no quiere participar en eso, pues podrá ser apartado de ello. Sin embargo, esas obligaciones también están dependiendo la parte alícuota de la participación de ese comunero en la copropiedad. También, con respecto a las innovaciones, ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que vayan a modificar la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos. Quiere decir que tienen que estar todos de acuerdo, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios que representen por lo menos las 2/3 partes, pero no dice por cabeza, sino del valor total de la misma, o sea, del bien. En el 490 la administración es una obligación. Aquí para la administración son obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que representen por lo menos las 2/3 partes del valor de la cosa. En el 503, todo lo que se inicia se puede extinguir. Leamos el 503, por favor, de cómo va a cesar la copropiedad. Y ojo, lo subrayan y le ponen un asterisco. Leamos, pues, por favor. 503. Cesa la propiedad. La copropiedad. Perdón. La copropiedad cesa por la división de la cosa común. Por la división. Si se divide la cosa común, ahí terminó la copropiedad. 2. Por su pérdida. Destrucción y enajenación. O enajenación. Y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. O sea que si se puede perder, destruir o que la vendan. O por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Si todas las cuotas quedan en un solo copropietario, ¿qué figura aparecería entonces? ¿Propiedad? Exactamente. Aquí aparecería ya la propiedad porque allá se extinguió la copropiedad y ya solo quedó un solo titular, o sea, un solo propietario. Muy bien. Entonces, como ven, esto hay pocos artículos, pero que por favor se deben de leer todos, porque todos son bastante importantes
hay derechos, obligaciones, y tratar de explicar perfectamente a qué es lo que se refiere cuando hablamos de un bien o un derecho que pertenece pro indiviso. Si es pro indiviso, quiere decir que no tiene división material, sino que esto pertenece en todo a varias personas, pero que va a ser dentro de esa, a la hora de hacer la división, derechos y obligaciones, dependiendo de la parte alícuota, o sea, a su cuota con la cual él haya establecido dentro de la copropiedad. Todos se presumen iguales, las cuotas, pero va a depender de la parte alícuota, o sea, lo que haya dado para establecer sus derechos y sus obligaciones. ¿Hay alguna duda? No, gracias. Bueno, yo espero que ahí estemos el día jueves. Licenciado, yo tengo una consulta. Sí. Cuando nos referimos a la copropiedad, esto entra podríamos decir, en los edificios donde hay varios propietarios acerca de apartamentos. No, ahorita por eso fue la diapositiva que yo les puse. Hay dos formas de copropiedad. Una copropiedad voluntaria, que es la que vimos hoy, cuando un bien pertenece. Y hay una forzosa, que es la medianería, y la propiedad horizontal, que es la que usted está diciendo con los departamentos, los pisos y todos en lo que es los condominios. Pero esto se podría ampliar a lo que ustedes mencionan. Por eso es una copropiedad forzosa. Ahí, ahorita vimos la voluntaria, por la cual vamos a ver el jueves cuál es la copropiedad forzosa y por qué se llama forzosa. Pero sí es una forma de copropiedad, a lo que usted está diciendo, solo que es forzosa. Hoy lo que vimos es la copropiedad voluntaria, por eso vimos los principios de autonomía de la voluntad. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, perfecto. Entonces, el día jueves vamos a ver lo que es ya lo forzoso, que es la medianería y la propiedad horizontal. ¿Estamos ahí? ¿Alguna otra duda? Gracias, Lic. Bastante claro, licenciado. Muchas gracias. Okay. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Muy buena noche, pues, y nos vemos el jueves, primero Dios. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, que descanse. Feliz noche. Feliz noches.